Bueno, hemos conocido recientemente este documento denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que de alguna manera se ha ocupado la agenda de la discusión pública durante la última semana, en el sentido de reflexionar en qué sentido es posible pensar que de aquí hay un camino hacia una nueva constitución y en qué sentido no. Muchos y muchas nos han preguntado si es que aquí hay una trampa o no hay una trampa. Y a mi entender, me parece que es importante cambiar un poco el foco de la pregunta, en el sentido de no pensar si es que es en sí mismo una trampa o no, sino que más bien pensar en qué sentido puede ser una trampa y en qué sentido no. Aunque parezca una sutileza, me parece importante la distinción porque si nosotros nos preguntamos, si nosotras nos preguntamos si es una trampa o no, el carácter de trampa del acuerdo va a depender solo del acuerdo y no de lo que nosotras podamos hacer. En cambio, si nosotros nos preguntamos si es que el acuerdo puede ser una trampa, la pelota vuelve donde se supone que está, que es por el lado de acá del poder político, por el lado de la calle. ¿Por qué? El acuerdo tiene una serie de elementos, algunos que son positivos y otros que evidentemente son negativos. Hay elementos positivos del acuerdo que pueden ser funcionales a una decisión constituyente, pero también hay elementos negativos del acuerdo que pueden ser funcionales más bien a una decisión de carácter binominal o siguiendo un poco las lógicas de la transición. ¿Cómo opere el acuerdo, si más orientado hacia una decisión constituyente o más orientado hacia una decisión binominal o transicional? Va a depender mucho no solo del acuerdo mismo, sino que de la forma en que nosotros como pueblo movilizado procesemos los elementos del acuerdo. No hay que olvidar que este acuerdo por la nueva constitución fue posible luego de 4 semanas, 5 semanas de movilización sostenida por parte de la sociedad, y fue esa movilización la que hizo posible que se abriera la puerta para pensar en una nueva constitución. Desde esa perspectiva, como decía, hay elementos del acuerdo que pueden ser positivos y otros negativos. Por ejemplo, entre los elementos negativos hay que consignar ciertamente el nombre. Este no es un acuerdo por la paz, porque no estamos negociando derechos humanos. Este es un acuerdo por una nueva constitución, solamente. También elementos negativos, hubo una baja, o sea, no hubo participación del mundo social. Hay un déficit de legitimidad ahí importante. Hay un problema eventualmente con el quórum, porque es muy alto. Hay una mesa técnica que está funcionando en estos días que puede eventualmente terminar tomando una decisión de carácter binominal, entre otras cosas porque su composición es binominal. Pero junto a esos elementos negativos hay también elementos que podríamos evaluar positivamente en el sentido de abrir la posibilidad a una decisión constituyente. Por ejemplo, este es un acuerdo por una nueva constitución, no reformas constitucionales, de modo tal de que la discusión se verifica desde lo que se ha llamado una hoja en blanco. Esto es, no estamos discutiendo reformas al texto vigente, sino que estamos discutiendo cómo escribimos una constitución nueva. Y en esa hoja en blanco, de alguna manera se neutraliza el efecto que podría tener de veto los 2/3, porque esos 2/3 operan para los dos lados por igual. De modo tal de que aquellas materias que alcancen a tener un nivel de acuerdo importante para entrar en la Constitución van a lograr tener rango constitucional en la medida en que satisfagan esos 2/3, pero todo aquello que no logre acuerdo suficiente va a quedar entregado a la otra fuente del derecho que regula estas cuestiones, que es la ley. Entonces eso sigue abriendo la disputa política para poder tener un Congreso efectivamente representativo una vez que se promulgue la nueva Constitución. Y también hay elementos importantes en clave eventualmente constituyente, en el sentido de tener un plebiscito de entrada y un referéndum ratificatorio de salida. Ahora, ¿en qué elementos hay que tener particular atención? ¿O qué elementos pendientes se encuentran todavía en una situación de cierta inestabilidad, que podrían hacer tambalear finalmente el acuerdo completo? El más importante de todos, creo yo, es el carácter electoral, ¿cierto? Hay que tomar una decisión relacionada con la ley electoral, en virtud de la cual se va a elegir a la constituyente, y ahí hay al menos 3 o 4 elementos que, si no están presentes, muy probablemente el acuerdo en su conjunto va a perder toda legitimidad. Primero, la constituyente debe ser paritaria. En segundo lugar, debe contemplar escaños reservados para los pueblos originarios.
debe garantizar la competencia electoral en términos igualitarios para las candidaturas independientes, pero además debe permitir que voten en ella adolescentes y chilenos y chilenas residentes en el exterior. Esos 5 elementos, pero quizás particularmente los 3 primeros, son fundamentales para legitimar el acuerdo, porque el acuerdo no es legítimo o ilegítimo en sí mismo, sino que lo será según los efectos que genere. Sin estos elementos electorales, la constituyente no va a tener la legitimidad necesaria y por lo tanto de ahí no podrá surgir una nueva constitución.